Hola, buenos días. Buenos días a todos los amigos de Práctica Test que se encuentran el día de hoy conectados para seguir analizando los temarios del libro para la conducción en Chile. ¿Ya? Bueno, esta es la segunda semana del ciclo. Ya estuvimos la primera semana analizando la primera mitad del libro y hoy continuamos con los temas siguientes. Hola, muy buenos días, Valentina, Marianela, Diego. ¿Ya? Entonces. El tema que nos toca el día de hoy es normas de circulación. Ya, de un momentito para corroborar. Tema número 6. Sí, exacto, es normas de circulación. Es un tema súper largo, ya, este es un tema súper largo, así que, bueno, aquí tengo un Power en el cual lo vamos a resumir un poquito, ¿ya? Deme un momentito. Bueno, sabemos que en el tránsito tienen que existir normas, ¿cierto? Estas normas pueden darse de distintas formas, ¿ya? Como por ejemplo los semáforos, ¿cierto? Las señales de un carabinero, señales verticales, horizontales, ¿cierto? Todo lo que es las demarcaciones, los señales verticales, los letreros, todo esto son señales. Aparte de las señales, como los semáforos y estas señales, obviamente también existen normas. Normas de circulación, existen reglas en el tránsito y nosotros como conductores, ¿cierto? Como aspirantes a obtener la licencia de conducir clase B, estamos en la obligación de saberlas. Ya aquí yo no puedo, por ejemplo, decir, después de que saque mi licencia de conducir, y yo, por ejemplo, cometo una infracción porque, no sé, giré a la izquierda en un lugar señalizado donde había una señal que indicaba la prohibición de esto, y a mí me contó la carabinera, no, yo no le puedo decir, no, es que yo no conozco esa señal, no sabía qué significaba esa señal. No puedo decir eso. Yo como conductor estoy en la obligación, ya una vez que yo firmé para obtener mi licencia de conductor, clase B, estoy en la obligación de conocer todas las señales, normas y reglas del tránsito. ¿Ya? Marianela dice, hola, aprovecho de hacer una consulta. Si uno responde una pregunta, ¿cuenta como mala? Si uno no responde una pregunta. Sí, exactamente. ¿Ya? Si usted deja una pregunta sin responder el día del examen, cuenta como mala. Siempre revisen todo, ¿ya? Revisen bien que respondieron todas sus preguntas. Mayormente aparece abajo, le aparecen como rojas las que no están respondidas y verde como las que están respondidas igual. Es un sistema, o no es el mismo sistema obviamente que tenemos acá en Práctica Test, pero muy parecido. Es muy parecido la manera de responder las preguntas. Ya son 35 preguntas también con 38 puntos. David nos dice, tengo el examen teórico en 3 días más. Es primera vez que lo realizaré. La consulta es, ¿las preguntas que realizan son iguales como ustedes las dan? Son muy parecidas, ya son, al final estamos estudiando el mismo tema, el mismo libro, ya la misma información. Obviamente usted no, quizás tendría que ser mucha suerte que le aparecieran, quizás hace un test acá en Práctica Test, va, y que le aparecieran las 35 mismas preguntas, eso obviamente no se va a dar porque hay millones de combinaciones de preguntas que le pueden aparecer, ¿cierto? Pero son preguntas al final muy parecidas, de repente están formuladas de una forma, de otra, pero la materia de estudio es la misma, ya las preguntas también son con alternativas. Lo único que acá aparecen preguntas multirespuestas. Allá en la municipalidad esas preguntas no van a aparecer. No hay preguntas multirespuestas. Lo que sí pueden aparecer preguntas donde la alternativa correcta sea todas las anteriores, ¿cierto? O todas las alternativas son correctas, etcétera. Pero son las mismas formas de pregunta y el material de estudio, la materia de estudio es el mismo que es el libro del conductor. Ya, por ejemplo, ustedes en una pregunta en el examen de conducir no le van a hacer una pregunta que no aparezca acá, no le van a hacer, no sé, una pregunta de la historia de Chile, por ejemplo. Obvio, nos van a preguntar sobre el libro de la conducción en Chile que está hecho a base de la ley de tránsito. Así que si usted estudia acá lo suficiente con nosotros en nuestra plataforma, es más que seguro que le va a ir súper bien y va a responder las preguntas sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de las normas de circulación, ¿cierto?
como dice acá, estas son las distintas maneras de cómo se pueden dar las instrucciones en el tránsito. Tenemos las señales de carabineros, ¿cierto? Los semáforos, la señalización del tránsito, que sabemos que pueden ser las señales verticales como los letreros, carteles, y las señales horizontales o demarcaciones viales, todo lo que podemos encontrar en el piso pintado, ¿cierto? Que es tan válido como una señal vertical. Ya mayormente las señales las más resistentes a cualquier cosa son estas señales, las demarcaciones. Porque, por ejemplo, no sé, en una esquina quizás había una señal pare y justamente pasó un camión quizás articulado, muy largo de 22 metros quizás, y el conductor no calculó bien quizás la maniobra, hizo su maniobra muy cerrada y pasó a llevar y se llevó el cartel. Ya botó este cartel el pare. Eso puede pasar. Las demarcaciones, si tienen su correcto mantenimiento, siempre van a estar ahí. ¿Ya? Y también las reglas del tránsito. Existen reglas, como por ejemplo, quién tiene la preferencia en ciertos casos, al realizar un viraje, quién pierde el derecho preferente de paso, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que las señales de carabineros, en este caso las indicaciones dadas por carabineros, prevalecen sobre las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en algún caso podrían encontrarse con ambas señales, ¿cierto? Ustedes pueden encontrarse quizás con una señal ceda el paso o con un pare, o con un semáforo en rojo quizás, y va a haber un carabinero dirigiendo el tránsito quizás, dando indicaciones y le va a decir que continúe. Ya quizás aunque su semáforo esté en rojo, el carabinero le va a indicar que usted tiene que continuar. En este caso, las indicaciones dadas por carabineros prevalecen sobre las demás. Ya el carabinero, en jerarquía, por ejemplo, siempre está la señal dada por el carabinero y luego vienen las otras señales. ¿Ya? Así como en una luz roja el carabinero puede indicarle que usted tiene que continuar, también en una luz verde puede hacerlo detenerse. Así que ojo con eso. También tenemos, vamos a ver las señales de un carabinero. Por ejemplo, estas señales, esto es lo que indica la norma sobre el tipo de señales de carabineros, ¿ya? Pero siempre cuando el carabinero le quiera dar una instrucción va a ser un poquito más explícito, ¿ya? Para que usted no haya espacio o margen para que usted diga, no, yo no le entendí lo que él quería decir. Por ejemplo, un carabinero parado en la calzada, visto de frente, indica detención. Ya si el carabinero está parado en el centro de la calzada y me está mirando a mí de frente o de espalda a mí, indica que yo tengo que detenerme. Él tiene el tránsito detenido. ¿Ya? Una vez que el carabinero levanta el brazo, indica que quizás va a dar el paso para que usted continúe o también puede estar señalando que usted tiene que detenerse. ¿Ya? Obviamente, una vez que ya realizó la señal, si él hizo detenerse, solamente se va a quedar visto de frente o de espalda. Y un carabinero visto de costado está indicando que está cediendo el derecho preferente de paso a ustedes. Ya una vez que ustedes están pasando, que él dio la señal para que pasaran, él se va a poner de costado. Así que eso tenemos que tenerlo claro igual, aunque como les digo, el carabinero siempre es un poquito más explícito en las señalizaciones. También tenemos, en este caso, los semáforos, ¿cierto? Los semáforos que tienen, ya todos, me imagino que la mayoría los conocemos. Tenemos la luz roja, luz amarilla y luz verde. La luz verde indica siga, ¿ya? ¿Cierto? Sabemos que la luz verde indica siga. ¿En qué circunstancias o situaciones, teniendo yo luz verde, no debería continuar, no debería avanzar? ¿Ya? ¿En qué circunstancias yo, por ejemplo, teniendo la luz verde en el semáforo, no debería continuar? Dice acá, no teniendo 10 metros. Ya, si yo pasado la intersección, pasado el cruce en este caso, no tengo 10 metros expeditos, no debería continuar. Ya no debería ingresar a la intersección para evitar bloquearla. Como dice ahí David. Súper bien, David. Ya, esa sería una razón por la cual, aún así teniendo luz verde, yo no continúo aún mi marcha. Y obviamente, como dijimos recién, si un carabinero a mí me hace detenerme, aún así teniendo luz verde, yo tengo que detenerme porque la señal del carabinero prevalece sobre la del semáforo. ¿Ya? Tenemos también la luz amarilla. ¿Ya? La luz amarilla significa prevención o precaución. ¿Ya? Ojo con esto, no siempre quiere decir que nos tenemos que detener la luz amarilla. Indica prevención o precaución. Por ejemplo,
Este vehículo, el verde que está acá a la izquierda, ya que está solito, el verde, si él está acercándose, ya tiene casi 1 metro de la línea de detención, y justamente el semáforo cambia de verde a amarillo, acá lo más recomendable o lo más común que él va a hacer va a continuar, ya porque él ya estando tan cerca de la línea de detención, no va a alcanzar a detenerse antes de la línea, porque estoy hablando cuando el amarillo le cambia justo encima, ya él en este caso va a continuar con precaución y sigue su marcha, porque no alcanza a detenerse con el amarillo, ya el amarillo significa precaución, quiere decir que viene el rojo después, entonces como él está muy encima, muy cerca de la línea de detención, continúa, ¿ya? El amarillo igual dura como 1 segundo, entonces en ese segundo, antes de que el semáforo cambie a rojo, él ya va a haber pasado, ¿ya? Pero, por ejemplo, el vehículo que está arriba, el azul, ¿cierto? El que está junto con el amarillo y el rojo, si a él le da, por ejemplo, la luz amarilla a esa distancia, donde tiene suficiente espacio para detenerse, él se va a detener. Ya tenemos que tener en cuenta que nosotros, que existe la distancia de detención, ¿cierto? Distancia de reacción, distancia de frenado, la cual es dan por total la suma de ambas, da la distancia total de detención. Sabemos que existe esta distancia, entonces no quiere decir que el vehículo se va a detener en seco, siempre va a avanzar un poco para detenerse. Entonces, imagínense este vehículo verde, le da el amarillo ahí a esa distancia, con total la distancia de tensión va a quedar parado en medio del cruce. Entonces, en este caso, tiene que pasar. El azul, si él viene a una velocidad coherente, ¿cierto? A una velocidad, adaptó su velocidad para un cruce, ¿cierto? En una zona urbana, va a alcanzar a detenerse sin ningún problema. Ya, eso significa la luz amarilla. Y la luz roja, obviamente, indica pares. Siempre tenemos que detenernos en una luz roja, a menos que un carabinero diga lo contrario, ¿cierto? En la luz roja siempre hay que detenerse y tenemos que tener ojo, porque no respetar un semáforo con luz roja es una infracción gravísima. Ya es una infracción gravísima, la cual conlleva una suspensión de licencia entre 5 y 45 días y una multa económica entre 1,5 y 3 UTM. Mayormente de 3 UTM esta multa. Ya el juez, por ejemplo, mayormente siempre dicta que son 3 UTM, o sea, es súper cara la multa. La UTM creo que está casi 70.000 pesos, imagínense, son aproximadamente 200.000 pesos una multa por pasarse el semáforo en rojo. También nos podemos encontrar con semáforos, quizás semáforos con una sola luz, que puede ser una luz amarilla intermitente, ¿cierto? Ese semáforo indica precaución. Por ejemplo, en zonas escolares, muchas veces, no sé si han visto en algún momento zonas escolares, solamente un semáforo que está todo el rato con luz amarilla intermitente, ya pasos peatonales con luz amarilla intermitente nos van a indicar prevención o precaución, mayormente en pasos peatonales muy transcurridos o donde hay presencia de usuarios vulnerables como niños, ¿cierto? Escolares, etcétera, podemos encontrar este tipo de semáforo a mitad de cuadra. Ya tenemos que tener siempre precaución al ver una luz amarilla intermitente. Y también nos podemos encontrar un semáforo con una luz roja intermitente también. ¿Ya? Un semáforo con una luz roja intermitente. ¿Alguien sabe qué significa si es que nos encontramos un semáforo con una luz roja intermitente? ¿Alguien ya estudió eso? ¿Alguien lo sabe? Semáforo con luz roja intermitente. Escriban ahí en el chat sin miedo a equivocarse. Marianela dice ceder el paso. David dice también ceder el paso y es correcto. ¿Ya? Una luz roja intermitente indica ceder el paso, ¿cierto? Tengo que ceder el paso a los usuarios que vienen por la otra vía. Ya eso es más que nada lugares donde se tiene que ceder el paso y es como un poco complejo, de repente cruces más o menos peligrosos, como rotondas. Muchas veces en rotondas, donde más he visto yo la presencia de semáforos con luz roja intermitente, puede ser en rotonda. No sé si alguien conoce acá en Santiago, la gente que es de acá de Santiago, en la rotonda Los Burros, allá por Vitacura, no sé si pertenece a Vitacura Las Condes. Ahí hay una rotonda donde tiene en todas las entradas de la rotonda, tiene este semáforo con la luz roja intermitente. Existen semáforos también
con cabezal, ¿cierto?, para ciclistas, semáforos para peatones, semáforos de tres tiempos, los cuales tienen un otro cuadrado más acá en la parte inferior o en ambos lados, ¿cierto?, donde indica con una flecha verde, en este caso, la dirección. Ya yo, por ejemplo, en ese tipo de semáforos puedo realizar un viraje solamente cuando se enciende la flecha verde hacia la dirección en la cual yo voy. Así que ojo también con ese tipo de semáforos de tres tiempos. ¿Ya? Ya, y también acá, obviamente, siguiendo con las normas de circulación, tenemos la señalización del tránsito. Estas señalizaciones o señales del tránsito se dividen en dos grupos. Las señales verticales, ya que son los carteles, letreros, conocidos como cartelitos, letreros, ¿cierto? Y las demarcaciones viales, que es todo lo que está pintado en el piso, todo lo que podemos encontrar nosotros en el piso, en la calzada, ¿cierto? Como señalización. Las señales verticales, las señales de tránsito verticales, se dividen en grupos, ¿ya? El primer grupo, que son estas, las que están a mano izquierda de la pantalla, son las señales reglamentarias. ¿Qué indican estas señales reglamentarias? Pueden indicar siempre algún mandato, ¿cierto? Algo me pueden estar obligando a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, indican prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Eso indican las señales reglamentarias. Ya. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna señal que indique prioridad? Acá, en todas estas que hay aquí. Señal que indique prioridad. Pare, dice Ana, muy bien. Silvia dice pare también. ¿Cuál otra? Una distinta. Ceder el, ceder el paso o señal ceda el paso, ¿cierto? La señal ceda el paso también es una señal de prioridad. Ya, esas son las señales que dan prioridades. Se da el paso, pare, y pare niño en este caso, que es una señal móvil, ya una señal que mayormente en los colegios la pueden utilizar, ya en liceos o más que nada escuelas pueden utilizar. Esas son las primeras tres señales de prioridades. Ya, ahora ejemplos de señales de prohibiciones, señales que indiquen prohibiciones. Señales de prohibiciones. Yo les voy a dar la primera, que es no entrar. Muy bien, Camila. No virar. No virar izquierda, no virar derecha, dice Ana. Muy bien. Ya no adelantar, por ejemplo. No estacionar, dice Jorge, Martina. Ya. Monse dice ahí, Montserrat. Como dice iPhone D, no alcanzo a leer el nombre completo. No cambiar de pista, también. Todas esas serían señales de prohibiciones, que prohíben algo, ¿ya? Y ahora ejemplos de señales de restricciones, ¿cuáles serían? Una señal que me restrinja algo, señal de restricción. Ya creo que acá no aparece ninguna señal de restricción. Claro, solo buses, sí, sí, David, también puede ser una señal que restringe, obviamente, el tránsito en este caso. Ancho máximo, dice Fernanda, muy bien. Alto máximo también. Las que indican las velocidades máximas, muy bien. Las de altura también, ¿cierto? Son señales de restricciones. Súper. Ya, velocidad máxima permitida, restringen la velocidad. Ya, entonces ahora señales de obligaciones. Alguna señal de una obligación que me obligue a algo a mí. Por ejemplo, una señal de obligación, no, el par es una señal de prioridad, no es una señal de obligación. Señal de obligación puede ser, por ejemplo, dirección obligatoria, ya no aparece acá, pero es una flecha blanca con un fondo azul que indica la dirección obligatoria, ¿cierto? También, también tenemos una señal con la orla roja que marca una flecha que dice dirección obligatoria. Esa es una señal de obligación. Uso obligatorio de cadenas, por ejemplo, cuando hay sectores con nieve. ¿Ya? Use la pista derecha, es una señal de obligación también, ¿ya? Esas serían señales de obligación, ¿ya? Esta es una señal de obligación también, el sentido del tránsito indica que solamente puedo tener ese sentido del tránsito, en ese caso, solamente continuar esa dirección.
¿ya? Y las señales de autorizaciones podemos encontrar estas que autorizan a estacionarse, ¿cierto? O esta que dice permitido virar con luz roja y precaución, la que tiene la orla verde. Mayormente las que tienen esta orla verde son señales de autorización, autorizan algo. También hay una que es una letra E, blanca con el fondo azul, que autoriza el estacionamiento. ¿Ya? Acá no aparecen todas, obviamente, porque son muchas, pero en nuestra página, ¿cierto? Creo que es la donde en anexos, en el temario anexos, al último están todas las señales del tránsito para que ustedes las puedan revisar. ¿Ya? Estas señales mayormente nosotros las eh, familiarizamos con el color rojo de prohibición, de un mandato. ¿Ya? Tenemos también las señales de advertencia de peligro, que son las señales amarillas, ¿cierto? Que indican o advierten un peligro, precaución, ¿cierto? Prevención, igual como las señales del semáforo. ¿Ya? Estas señales indican la advertencia o existencia de peligros o riesgos permanentes. ¿Ya? Acá estas señales son las que podemos encontrar mucho en el tránsito, las que más podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, la señal de resalto. Cada vez que haya un resalto, acá en la ciudad hay muchos resaltos, ¿cierto? Los motoros, como les decimos nosotros. Cada vez que haya una señal de resalto, los motoros va a estar indicada. Ya va a estar indicado acá, va a decir resalto. ¿Ya? También una de las señales más conocidas es esta, la de zona de escuela. Ya cada vez que nosotros ingresemos a una zona de escuela, va a estar indicado, ¿cierto? Y tenemos que bajar la velocidad. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad máxima en zona de escuela? 30, dice David. Jorge Marianela, 30 kilómetros por hora es la velocidad máxima en zona de escuela. ¿Ya? 30, dice Jorge. Súper bien. ¿Ya? Entonces, estas son las señales de advertencia y yo tengo que estar muy atento a estas señales porque muchas veces si yo estoy atento a estas señales, voy a tener una conducción mucho más segura. Ya me indican, no sé, señales como intersecciones, cruce en T o convergencia, cruces peligrosos, ¿cierto? Niños jugando, proximidad de semáforo, ya proximidad de señal se da el paso, proximidad de pare, túnel, peligro de derrumbes, etcétera, ya, etcétera. Aquí todas estas señales me van a indicar a mí qué es lo que viene en este caso, ya cómo se va dando el tránsito. Así que es súper importante las señales de advertencia. Y luego tenemos las señales, bueno, después de las señales de advertencia tienen una rama también que para mí es como que vienen, derivan de las señales de advertencia, son las señales transitorias. Ya, estas las de color salmón o naranjo, como le quieran decir, color naranja. En excepción de la primera, que es amarilla, igual de las señales de advertencia, son las señales transitorias que informan sobre riesgos o peligros de carácter no permanente, mayormente derivados de trabajos, ya de trabajos en las vías, de mantenciones, etcétera. Ya la primera señal, que es el inicio de trabajo o trabajos en la vía, es de color amarillo. Ya las demás señales son de color naranjo, ¿cierto? Como les comentaba, y derivan mayormente de trabajo, como por ejemplo la presencia del banderero, ¿cierto? Que más adelante va a haber una persona quizás con una bandera o con un disco haciéndonos detener, haciendo detener a las pistas para que vayan pasando, ¿cierto? En este caso tránsito de maquinaria, material suelto, etcétera. Un badén, por ejemplo, que estén haciendo alguna excavación, todo esto me lo va a indicar también estas señales. ¿Ya? Y también, y por último, tenemos las señales informativas, ¿ya? Las que entregan información, como por ejemplo para llegar a nuestro destino de manera segura, simple y directa. ¿Ya? Son este tipo de señales que en autopista mayormente son de color azul, ¿cierto? Con las letras blancas, y en otras vías, por ejemplo, en zona rural o caminos, o sea, en zonas urbanas o caminos que no son autopistas, son de color verde. ¿Ya? Estas mismas señales cuando indican algún atractivo turístico, no sé, por ejemplo, termas, no sé, cualquier tipo de atractivo turístico, playa, etcétera, son de color café. ¿Ya? Así que estas serían las señales, en este caso, las señales del tránsito. Vamos a continuar. Luego de las señales, también, como les comentaba hace un rato, tenemos las demarcaciones viales, ¿ya? Las demarcaciones viales, que son tan importantes como, en este caso, las señales verticales, que son los carteles, ¿cierto? Como dice acá, estas demarcaciones viales o marcas viales ayudan a aclarar y reforzar las normas del tránsito, pueden servir para advertir, dividir
en este caso la calzada, o señalar prohibiciones. Estas marcas incluyen líneas longitudinales o transversales, ya sean flechas, símbolos, leyendas y otros elementos. Ya todas estas son señales, en este caso de marcaciones viales, los achurados, estas flechitas, ¿cierto? Las leyendas como lento, en este caso pare, ¿cierto? Las flechas direccionales, la línea de la calzada, el eje de la calzada, etcétera, así como las demarcaciones de no bloquear cruce, pasos peatonales y todas las demás. Vamos a clasificar ahora las líneas longitudinales, en este caso las demarcaciones, las demarcaciones centrales, por así decirlo. La línea longitudinal, que es la primera acá que estamos viendo, que dice la línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada. ¿Qué indica, por ejemplo? A ver si es que alguien sabe si hay algún capo acá acá en el grupo. ¿Qué significa cuando el eje de calzada, la línea central, el eje de calzada es la línea central que divide el tránsito en este caso? ¿Ya? La primera dice David que se puede adelantar. ¿Ya? Que si la línea longitudinal en este caso es segmentada, ¿ya? O discontinua, que en este caso se podría adelantar. Marianela dice y sobrepasar. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en esta señal, yo podría hacer un sobrepaso. Se podría dar un sobrepaso acá en el primer ejemplo. No dice, claro, porque yo cuando traspaso el eje de calzada y quedo contra el tránsito, ya no es sobrepaso, es adelantamiento. Ya eso sería un adelantamiento, porque yo estoy sobrepasando el eje de calzada. Ya estoy quedando contra el tránsito en un momento para poder pasar al otro vehículo. Eso es un adelantamiento. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Eso ahí sería un adelantamiento. En carretera, en autopista, sí se podría realizar un sobrepaso, obviamente, porque las autopistas mayormente tienen más de una pista por sentido y están divididos los sentidos del tránsito, mayormente por islas, ¿cierto? O por barreras. ¿Ya? Entonces, en la última, en este último ejemplo, acá yo podría hacer un sobrepaso, ¿cierto? Porque este no está marcando un eje de calzada, solamente es una línea que divide las pistas. Entonces, si yo paso al otro vehículo acá, eso sería un sobrepaso porque lo estoy haciendo en el mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un sobrepaso y un adelantamiento. ¿Ya? Que en el adelantamiento yo traspaso el eje de calzada como en la primera, como el primer ejemplo, la primera imagen, yo traspaso el eje de la calzada, quedo contra el tránsito para pasar al otro vehículo y el sobrepaso yo lo sobrepaso en este caso, lo paso a él en el mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Por ejemplo, en autopistas, carreteras mayormente no se adelanta, se sobrepasa, ¿no? En caminos de una pista por sentido es donde nosotros podemos hacer adelantamiento. ¿Ya? Acá en la primera pista obviamente yo podría hacer un adelantamiento siempre y cuando estén dadas las condiciones, obviamente con máxima precaución y teniendo claro que no va a haber un siniestro. ¿Ya? En la línea de abajo, disculpen, ahí, en la imagen que está justo abajo de la que estábamos revisando, también es un camino de doble sentido del tránsito, pero en este caso la línea del eje central es continua. ¿Ya? Acá no se puede adelantar como dice David, no puedo realizar un adelantamiento. Ya cuando, por ejemplo, está esta línea continua, no es antojadizo porque pusieron esta línea continua, no se pintó, no, así que aquí no queremos que adelanten, así que vamos, dejémosla continua. No, mayormente es porque no están las condiciones para realizar el adelantamiento. Un ejemplo, quizás más adelante acá, no sé, 30 metros más viene una curva cerrada. ¿Cómo yo en este caso podría realizar un adelantamiento? No puedo porque no tengo visión de lo que viene después de la curva, entonces yo puedo estar adelantando y justo viene el otro vehículo por la curva, que el cual yo no veía, y puedo quedar de frente. Por eso mayormente siempre antes de las curvas ya la línea deja de ser discontinua y comienza a ser continua. Así que ojo con eso, siempre las señales están porque hay un estudio anterior. ¿Ya? La línea longitudinal doble, ya vamos a revisar esta, la central de arriba, línea longitudinal doble que marca el eje calzada, ¿qué indica? ¿Ya? ¿Qué me está indicando acá? ¿Qué me dice cuando la línea es continua pero es doble? ¿Qué dicen ahí los amigos? ¿Qué pasa cuando la línea es continua pero es doble también? Indica
la prohibición de adelantamiento, igual como en esta, ¿ya? Dice que por ningún lado de la vía puede haber un adelantamiento. Exacto, en ninguno de los dos costados se puede realizar un adelantamiento. Es muy parecida a esta, solamente que acá refuerza un poco más y es probable que quizás más adelante o más atrás, una de las dos pistas sí pueda realizar un adelantamiento, ¿ya? En este caso, en ninguno de los dos sentidos podría realizar un adelantamiento, ¿ya? Edinson dice no se respeta nada, lamentablemente es así, ya se está respetando súper poco, pero por eso que existen los siniestros también, ¿ya? Obviamente la gente que no respeta las señales tiene muchas más probabilidades de verse envuelta en un siniestro, ya en un siniestro, ojalá, mayormente con víctimas. Así que nosotros, es nuestra decisión si es que queremos respetar estas cosas, o no, ¿ya? Entonces, obviamente es nuestra decisión, pero tenemos que asumir las consecuencias después. No solamente las multas, sino que también los siniestros. Y después de los siniestros vienen un montón de cosas. Si el otro día estuvimos viendo en el tema número uno, siniestros de tránsito, cuáles son los costos de los siniestros de tránsito. No son solamente materiales. Vienen muchos costos más. Así que ahí nosotros tenemos que decidir en este caso, una vez que ya tomemos tengamos nuestra licencia de conducir, si es que queremos arriesgarnos ya de no respetar las cosas, de repente por ganar quizás 30 segundos, un minuto, ¿ya? Pero el valor, en este caso el precio puede ser muy, muy alto. Ya, dice, profe, consulta, ¿es cierto que solo se sobrepasa por la derecha o se puede por ambos lados? Usted solamente podrá sobrepasar por la derecha, en este caso, no, en este caso la pregunta está mal, debería haber sido que solo se sobrepasa por la izquierda. Ya nosotros deberíamos sobrepasar o adelantar siempre por la izquierda. En ciertas situaciones yo podría sobrepasar en este caso por la derecha. Ya adelantar nunca por la derecha. Uno adelanta solamente por la izquierda. ¿Cuándo puedo sobrepasar por la derecha? Cuando, por ejemplo, la calzada tiene tres pistas en un mismo sentido. ¿Ya? Ahí yo podría sobrepasar por la derecha. Cuando tiene tres o más pistas en un mismo sentido, yo puedo sobrepasar por la derecha. Pero adelantar por la derecha nunca se puede. ¿Ya? Siempre es por la izquierda. Ya. Entonces quedamos con que la señal que está en el centro arriba, ninguno de los dos puede realizar un adelantamiento, y en la que está en el centro pero abajo, ya en una línea longitudinal mixta, un eje de calzada mixto, podría realizar el adelantamiento solamente el que va por el lado, que las líneas son discontinuas, en este caso el que va por la derecha. Él podría, quizás tiene las condiciones para realizar el adelantamiento. El que viene desde el sentido contrario no podría realizarlo. ¿Ya? Quizás porque quizás más abajo, acá, yendo hacia abajo, puede haber una curva, hacia cualquiera de los dos lados, una curva cerrada. Por ende, el que viene acá no tiene visión. Ya no solamente una curva, también podría ser un cambio de rasante, una cima, todo lo que no le permita ver qué viene por el otro sentido. Ya entonces ahí obviamente se va a dar este tipo de eje central o línea longitudinal mixta. ¿Ya? Y acá, lo que tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, que dice que no marca el eje de la calzada, eso indica que son separaciones de pistas, líneas separativas de pista en este caso. No están marcando en la línea central el sentido del tránsito. ¿Ya? La de arriba, la línea longitudinal segmentada que no marca el eje de calzada, es una separación de pista. En este caso yo sí podría hacer un cambio de pista, siempre con precaución obviamente, porque yo al cambiar de pista pierdo el derecho preferente de paso y el que está abajo, que es una línea longitudinal continua que no marca el eje de la calzada, no podría cambiarme de pista. Ya no estaría en las condiciones para hacer un cambio de pista. ¿Ya? Esas son las líneas longitudinales, las que van en el centro, ¿cierto? Las que separan, en este caso, pistas o el sentido del tránsito. Y tenemos, en este caso, vamos a revisar la excepción de colores, ya porque estas líneas longitudinales pueden ser también, en algunos casos, amarillas, ¿ya? En cuáles casos, por ejemplo, para delimitar la pista de solo buses, ya en las ciudades donde hay pistas exclusivas, ¿cierto? Ustedes se pueden dar cuenta que la línea que separa, en este caso, es de color amarillo, ya como para reforzar este tema. Otra línea longitudinal de color amarilla es la que va pintada sobre la cuneta, ya sobre la cuneta o sobre en este caso, claro, la cuneta va pintada de color amarillo, eso indica la prohibición de estacionarse. Siempre ustedes que vean una cuneta, ¿cierto? O un borde pintado de amarillo,
ya por toda la cuadra, indica que ahí está, hay una prohibición de estacionar, ¿ya? Y en caminos de cerro, ya zonas de nieve, ustedes van a encontrar toda la demarcación de color amarillo, porque con el color blanco de la nieve también, y si las demarcaciones son blancas, se van a perder ahí con la misma nieve. Ya, pero aquí, en este caso, podrían ser de color amarillo. Ya, acá dice demarcación plana, porque también existen las tachas, ya demarcaciones elevadas, que pueden ser con tachones, ¿cierto? Para, eso es más que nada para reforzar. Y, por ejemplo, acá tenemos las señales horizontales, en este caso las señales horizontales o demarcaciones, que pueden ser borde de calzada, ¿cierto? Que delimita la zona de circulación. Por ejemplo, cuando yo voy por una pista y acá está, es continuo, puedo indicar que hacia allá es la berma. ¿Ya? En la berma yo puedo circular. ¿Alguien sabe si se puede circular en la berma? No, dice David. Excelente. La berma no es para circular. Agustina, Valentina, Silvia dicen que no. Muy bien. En la berma no se puede circular. Yo podría estacionarme en la berma siempre y cuando sea una emergencia. Ya, más que nada es para eso la berma. También tenemos las demarcaciones en los cruces, como líneas de detención y pasos peatonales, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que respetar las líneas de detención. Yo en la esquina me tengo que detener en la primera línea de detención que vea. Hay líneas de detención adelantadas hoy en día, ya los pasos peatonales que en cruces regulados con semáforo, mayormente no van a ser tipo cebra, van a ser eh, dos líneas transversales ahí que van a estar en la esquina, dos líneas paralelas, no va a estar el tipo cebra. Cuando hay un paso peatonal, por ejemplo, en mitad de cuadra, ahí no podemos encontrar así tipo cebra. También va a haber una señal de detención de antes, ¿cierto? Y unas líneas zigzag que a veces indican este paso peatonal. Ya, muchas veces me preguntan, ¿qué significan esas líneas tipo zigzag que están en la calzada? Están indicando la presencia de un paso peatonal más adelante. ¿Ya? Y ahora pasamos a las reglas del tránsito. Alguien me preguntó sobre los achurados, ¿cierto? Creo que no expliqué lo de los achurados, que vendrían siendo esto. Bueno, los achurados sirven para canalizar, en este caso, y ordenar el tránsito. Para eso son los achurados. Imagínense, por ejemplo, acá este vehículo no tomara hacia la izquierda, ¿cierto? Y se fuese por arriba el achurado, al final va a encontrarse directamente con el tránsito opuesto. ¿Ya? En los achurados no se puede circular porque es para esto, para canalizar el tránsito, para canalizar de buena forma el tránsito. A veces que el achurado no es plano, ya está levantado, ¿cierto? Con tachas, con unas tachas súper altas, incluso tachas de cemento, que ahí ya refuerzan demasiado esto. Esté o no esté, o sea una demarcación plana o sea elevada, yo tengo que respetar el achurado. Yo no me puedo estacionar por ningún motivo en el achurado ni circular por estas zonas, ¿ya? Y acá vamos con las reglas del tránsito, ¿cierto? Por ejemplo, una regla es qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a la señal pare. Debes detener tu vehículo y permitir el paso de quienes circulan por la otra vía. Solo podrás reanudar la marcha cuando no existe probabilidad alguna de siniestro. Ya por eso es tan importante saber que en el pare hay que parar, porque esto es lo que dice la ley. Ya la ley no se interpreta, la ley se cumple. Entonces, si la ley dice que yo en la señal, de enfrentar la señal pare, yo debo detener mi vehículo, debo detenerlo. Ya no sé, no, aquí no, yo no puedo pasar mirando así como con el vuelo y pasar, no, si yo sé que no viene nadie, yo tengo que parar. Siempre hay que parar en el tránsito. O porque hay una persona parada al medio que no es carabinero, obviamente, y me dice, no, pase, pase, pase si no viene nadie. No, yo tengo que parar en el pare, hacer la detención completa, mirar que no viene nadie, ¿ya? Que no viene otro vehículo, que no habrá ninguna probabilidad de siniestro, yo continúo la marcha. ¿Ya? Y esto es súper importante el día del examen práctico, porque esto es evaluado súper estricto y si usted no para por completo en el pare, no sé, quedó a 3 kilómetros por hora, miró y continuó al tiro, lo van a reprobar, ¿ya? Porque el pare es pare, ¿ya? Así que ojo con eso. Incluso hay veces que tenemos que hacer una doble detención en el pare. Por ejemplo, cuando la línea de detención está muy atrás y está el pare en el piso y está alineada con la señal pare y está más atrás, yo me tengo que detener ahí porque siempre hay que respetar la primera línea de detención. Hice el pare, no sé, la detención tiene que ser total. No hay tiempo acá, no dicen, porque a veces dicen, no, tienes que parar 5 segundos, tienes que contar hasta 5, tienes que contar hasta 3.
Esto más que nada le sirve a los instructores para corroborar que ustedes sí se están deteniendo, para eso, para más que nada asegurarse de que ustedes están haciendo la detención completa. Pero no hay un tiempo, la ley no dice un tiempo acá. No es que hay que contar 5 segundos ni 3 segundos, eso no es así. Tiene que ser una detención completa, quizás puede ser de 2 segundos, que sea efectiva si esta detención. ¿Ya? Y quizás ustedes al detenerse en esa primera línea no van a tener una buena visión, ya no van a poder cerciorarse si existe o no existe la probabilidad de siniestro. Por ende, van a tener que salir más adelante y hacer una segunda detención en el punto de visión o punto visual. ¿Dónde está la línea del punto de visión? No existe esta línea. No hay una línea del punto visual. Solamente, obviamente, nosotros tenemos que tratar de no salir más allá de la intersección, no asomarnos hacia la intersección. Ahí yo me detengo, busco el punto de visión, miro, me cercioro que no viene nadie, que no va a haber ningún riesgo de siniestro y continúo mi circulación. ¿Ya? Así que ojo con el pare. Me imagino que el instructor en este caso, o la persona que le está enseñando, en este caso a conducir, le ha hablado harto del pare porque el día del examen es súper complejo y es evaluado estrictamente. ¿Ya? Y también tenemos la otra señal de prioridad, que es la señal ceda el paso. ¿Ya? Al enfrentar esta señal tenemos que reducir la velocidad hasta detenernos si es necesario, ¿ya? Y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía cuya proximidad constituye riesgo de siniestro. Ya esta señal no nos obliga a detenernos, pero sí nos obliga a ceder el derecho preferente de paso. Ya acá quizás con máxima precaución yo podría bajar mucho la velocidad si tengo una buena visión, mirar a ambos lados y continuar. Ya estas señales deberían, y mayormente están así, puestas de forma estratégica. Por ejemplo, en esquinas donde yo tengo una buena visión a ambos lados, obviamente se instala un ceda al paso, cosa de que yo voy llegando a la esquina, puedo mirar quizás sin detenerme y continuar. ¿Ya? Pero siempre yo tengo que ceder el derecho preferente de paso, siempre tengo que ceder el derecho al que circula por la otra vía. Yo podría decir que la señal ceda al paso es un poquito más compleja, más peligrosa que la señal ceda al pare porque muchas veces nos confiamos. ¿Ya? Así que continuamos. Estas son las señales de prioridad. Ya en la mayoría de las esquinas, si es que no hay un semáforo, nos vamos a encontrar con una de las dos vías con esta señal. Y ahora vamos a ver los límites de velocidad permitidos en Chile. Tenemos tres límites bien marcados acá, ¿cierto? Tenemos zonas urbanas, zonas rurales y zona escolar. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima permitida acá en Chile en una zona urbana, en la ciudad? ¿Alguien sabe? 50 dice Marianela, 50 dice David, ¿cierto? La velocidad máxima permitida es 50 kilómetros por hora. Exacto, súper bien. Esa es la velocidad máxima permitida, dice Silvia también, son 50 en zona urbana. Antes de esta fecha, ya de esta ley que salió el 4, que entró en vigencia el 4 de agosto del 2018, había otra velocidad máxima permitida, ya que eran 60 kilómetros, ya en zona urbana. Ya ahora, hoy en día, desde esa ley hacia adelante, no hay ninguna zona en la zona urbana que pueda usted circular a velocidad más que esa. Ya nosotros también va a haber una persona que me va a decir, no, pero eso nadie lo respeta. Puede ser, ya, a mí me pasa porque yo igual como hago clases prácticas en las tardes, voy de repente con alumnos y obviamente llega un punto que tenemos que pasar tercera, no sé, tercera, cuarta, ¿cierto? Y subimos la velocidad, siempre, nunca pasando los 50 pero sí nos acercamos bastante a los 50 y me preguntan, ¿por qué todos nos pasan? ¿Por qué todos van más rápidos que nosotros? Yo les digo que es así, hay gente que no todo el mundo, obviamente, respeta todo hasta al pie de la letra las normas, ¿ya? Pero ellos se están exponiendo a infracciones, ¿cierto? A que quizás muchas veces no puedan reaccionar a tiempo ante cualquier circunstancia, pero tenemos que acostumbrarnos a eso y no estar peleando con la gente, ni, oye, ¿por qué vais tan rápido? No, nosotros tenemos que tratar de respetar nosotros las normas y de ahí de los demás siempre estar conduciendo nosotros a la defensiva y preventivamente en caso de cualquier cosa alcanzar a prevenir un siniestro. Ya entonces en zona urbana son 50 kilómetros por hora. Y ahora tenemos las zonas rurales, ¿ya? O zonas interurbanas también, que aquí van de la mano, las zonas rurales o zonas interurbanas, que son las carreteras y autopistas.
Usted me podría decir zona urbana, ¿no? Es que Panamericana igual está en la ciudad, o la Costanera Norte. Esas son zonas interurbanas. Ya están también, acá debería haber zonas rurales o zonas interurbanas. ¿Ya? Por ejemplo, en zonas rurales o zonas interurbanas, donde el camino tenga una pista por sentido de circulación, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? En caminos de una pista por sentido de circulación, ¿ya? Una pista por sentido de circulación. David dice 100, ¿ya? 100 km/h. Acá eran 50, me van a quedar feos los números, ojo, 50. Acá, caminos de una pista por sentido son 100 km/h. ¿Y qué pasa si en esta misma pista, en este mismo camino, zona rural, hay una señal que dice 70? Una señal en este caso reglamentaria que dice 70. ¿A cuál le hago caso yo? ¿A lo que dice acá o a la señal? A la señal, ¿cierto? A la señal. En este caso, estas velocidades se respetan, pero siempre y cuando no hay una señal que diga otra cosa, una señal de obligación en este caso. ¿Ya? O sea, disculpen, una señal reglamentaria, ¿ya? De restricción de velocidad. Si hay una señal que dice 70, 70 es lo máximo. Si hay una señal que dice 60, 60 es la velocidad máxima. ¿Ya? Y en esta misma zona, pero en camino de dos o más pistas de circulación por sentido, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? 120 dice David, 120 dice Marianela, y esto es correcto. Son 120 km/h, siempre y cuando no haya una señal que diga lo contrario. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos 50, zona urbana, zonas rurales, caminos de una pista por sentido de circulación, 100 km/h, zonas rurales, caminos de dos o más pistas de circulación, 120 km/h máximo. Este va a ser la velocidad máxima permitida acá en el tránsito en Chile. No hay una velocidad más alta que esta, ¿ya? Y en zona escolar, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en zona escolar? 30 km/h, dice David, esto ya lo habíamos visto, y es así, 30 km/h, ¿ya? Siempre en horario de entrada y salida de clases, en zona urbana o rural, la velocidad máxima permitida son 30 km/h. Ya también existen semáforos, ¿cierto? Balizas, que hay letreros que dicen cada vez que la luz amarilla esté encendida, baje la velocidad a 30, que es más que nada cuando salen los horarios de entrada y salida de clases de los niños, más que nada en horario de oficina, por así decirlo, ya de las 7 8 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde. Ya sabemos que existen esos horarios, ¿ya? Y ahí están ¿ven? Las máximas permitidas en este caso, ¿ya? Ahí está. Ya 50, 100, 120 y 30 km/h en... Me dice Silvia, pucha, profe, ¿qué pasó 120? No, no le entiendo la pregunta. Ya, pero esas serían las velocidades permitidas acá en Chile, ¿ya? Ah, no, les comentaba que, por ejemplo, en caminos de dos o más pistas de circulación, en zonas rurales e interurbanas, la velocidad máxima es de 120 km/h. ¿Ya? En esta misma zona, pero en caminos de una pista por sentido de circulación, la velocidad máxima es 100 km/h. Y ya en zona escolar, en horario de entrada y salida de clases, en zona urbana o rural, son 30 km/h. ¿Ya? Así que eso sería más que nada la clase de hoy. Ya estuvimos viendo las partes más importantes. Este es un tema súper largo, normas de circulación, un tema que requiere harto estudio, hay que estudiarlo bastante. Ya yo siempre, en este tema sobre todo, tengo este Power, que es como las partes más claves, partes importantes, más importantes que pueden aparecer como preguntas, ¿ya? Pero este tema es bien, bien extenso, o sea, aquí podríamos estar 3 horas revisando solamente este tema, si nos ponemos así como bien minucioso, ¿ya? Pero es un tema que da para estudio bastante, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo pueden revisar, normas de circulación, leer temario, y está el temario completo. Ya en muchas partes se van a encontrar lo mismo que vimos recién, ¿cierto? Entidades encargadas por velar por el cumplimiento de las normas, en este caso son los Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Ya estas tres entidades están autorizadas en este caso para velar por el cumplimiento, y estas tres entidades a mí me podrían fiscalizar e incluso infraccionar.
Así que ojo con eso, también están las señales del carabinero que las vimos, los semáforos, ¿cierto? Las señales, etcétera. Ya si ustedes quieren seguir estudiando, pueden volver a revisar este tema. Acá hay videos también, videos explicativos de todo lo que se va estudiando, ¿cierto? Y es muy parecido a lo que vimos ahora, pero quizás hay más detalles porque, como les decía, es bastante largo este tema. ¿Ya? Y una vez que revisan el tema completo, ustedes, después de ver los videos, leer todo, ¿cierto? Ustedes pueden hacer un test de la unidad. Al realizar un test de la unidad, le van a aparecer solamente preguntas de este tema, ¿ya? Modo aprendizaje, y ahí nos va dando inmediatamente el, ¿cuánto se llama? El resultado, o sea, el resultado de la pregunta, ¿ya? Si está bien o mal. ¿Ya? Así que esa sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, ¿ya? Que tengan todos un muy buen inicio de semana, ya semana semicorta, tenemos a mitad de semana, tenemos Navidad, espero que todos las pasen súper bien, que estén todos en familia, obviamente tranquilos, que pasen una Navidad tranquilo más que nada, tranquilos todos, y que disfruten con sus familias, ¿ya? Nos estaríamos viendo mañana igual. Mañana también vamos a realizar la clase, ¿cierto? La clase siguiente a la misma hora. ¿Ya? Así que eso sería que tengan todo un muy buen inicio de semana, sigan estudiando, aprovechen de repente los que tienen algún tiempo libre, el feriado, para seguir estudiando, si van a rendir examen esta semana o la siguiente, aprovechen todos estos tiempos para seguir realizando test, seguir estudiando y todo lo que conlleva, obviamente, preparar el examen. Ya nos estaríamos viendo. Saludos a todos, que estén todos muy bien.